Bueno, hoy vamos a ver la autoinducción y lo que es la inductancia en un campo magnético. Para comenzar, es importante recordar la ley de Faraday sobre la FEM inducida. Él en su experimentación descubrió que al inducir en movimiento en un imán que tenía un campo magnético dentro de una bobina, ¿cierto? Esto provocaba que la bobina produjera una diferencia de potencial, es decir, que tenía un voltaje y eso quiere decir que había un flujo de corriente eléctrica. Entonces, esa fórmula más adelante pues salió y resultó ser esta fórmula, viene dada por esta fórmula que la FEM inducida es menos el número de espiras de la bobina por la razón de cambio del flujo magnético con respecto al tiempo. Ahora, si recordamos qué es el flujo magnético viene dado muy sencillo por el campo magnético por el área de donde se produce el campo magnético, ¿cierto? Ahora, si continuamos mirando más a fondo, vemos que el campo magnético viene de dónde. Según la ley de Watt-Sabat, vemos que el campo magnético es igual a la constante por la corriente sobre 2pi, porque estamos en una bobina, ¿cierto? 2pi radio, listo. ¿Qué podemos ver acá? Podemos ver cuál es que la corriente, el campo magnético se encuentra en función de la corriente eléctrica. Teniendo entonces esa relación, vemos entonces que el flujo magnético está en función a la corriente eléctrica. ¿Qué es lo que pasa entonces con lo que es la autoinducción? La autoinducción viene a darnos esa relación entre lo que es el flujo magnético y la corriente eléctrica. Recordemos que un conductor eléctrico produce un campo magnético muy débil, pero pues siendo el conductor pues en línea recta, como estoy dibujando acá. Para lograr aumentar ese campo eléctrico que producía el conductor, entonces se crearon lo que llaman las bobinas, ¿cierto? Una bobina. La bobina, o también llamado inductor, lo que hace es transformar el flujo de corriente que entra por el circuito, lo reduce y lo convierte en campos eléctricos. Es como lo que entendemos, por ejemplo, por capacitor. ¿Recuerdan cómo se dibuja un capacitor? Por ejemplo, esto es un capacitor y tenemos también entonces la resistencia, una resistencia. Entonces también se tiene los inductores. Entonces se representa con la letra L. ¿Por qué? Porque el creador se llamaba Henry Lenz y de ahí viene la letra L, como su nombre lo indica, ¿cierto? Se mide por unidades H. Estas unidades se llaman unidades Henry. Las unidades Henry vienen pues también del nombre del creador, unidades Henry. Listo. ¿Qué hace entonces un inductor? Un inductor lo que hace es que disminuye el flujo de corriente que entra, lo transforma en
campos magnéticos. Entonces acá captura la energía y la transforma, por eso un inductor sencillo así también genera campo magnético. Recordemos ahora que Faraday en una de sus leyes nos decía que la FEM inducida por un campo magnético dentro de una bobina lograba generar pues FEM inducida, o sea, una corriente eléctrica inducida, y se daba por la ecuación que decía que era el negativo del número de espiras de la bobina por la razón de cambio del flujo magnético del imán con el que se estaba probando con respecto al tiempo. Esto nos da una relación entre el flujo magnético y el tiempo. Ahora, cuando hablamos de inductancia, estamos hablando de la relación que hay entre el flujo magnético y la corriente eléctrica. ¿Cómo se halla eso? Entonces, recordemos lo siguiente. Un flujo magnético es el campo magnético por el área, ¿cierto? ¿Y qué es el campo magnético? Bueno, el campo magnético, según la ley de Watt-Sabat, hablamos de que un campo magnético es igual a la constante U sub 0 por la corriente sobre el radio. Y acá es 2pi, ¿cierto? 2pi. Según la ley de Ampere y la ley de Watt-Sabat. Bueno, entonces acá, como podemos ver, hay una relación entre la corriente eléctrica y el campo magnético. Bueno, aquí ya vemos una relación. Ya viendo esta relación, entonces podemos decir que la inductancia es igual a ¿qué? A menos, no, perdón, qué pena, no es ese menos. La inductancia es igual al número de espiras por el que está el inductor, el que tiene el inductor, por la razón de cambio entre el flujo magnético y lo que hablábamos ahorita, con respecto a ¿quién? A la corriente. Esto entonces es lo que nos va a determinar el coeficiente de autoinducción de la bobina en un circuito eléctrico. Esto lo podemos ver fácilmente, pues si vemos, tenemos una bobina circular y por ella entonces corre un flujo, una corriente eléctrica, ¿cierto? Así está corriendo en todo su contorno. Entonces sabemos que si esto pasa, entonces por ella está atravesando un campo magnético. Y en la medida en que la corriente varía, entonces el campo magnético va a aumentar o va a disminuir, o según pues las variaciones que se les haga a la corriente eléctrica. Entonces, como ya vimos, la inductancia, que es igual al número de espiras de la bobina o del inductor por la razón de cambio del flujo magnético con respecto a la razón de cambio de la corriente eléctrica, o también pues podemos decirlo más sencillo, que es el flujo magnético con respecto a la corriente eléctrica. Entonces, teniendo esto, podemos decir, bueno, como vimos pues en el diagramita, una corriente que circula en una bobina produce un campo magnético, ¿cierto? Un campo magnético. Ese campo magnético es una FEM inducida. Entonces, esto tiene una nueva fórmula de FEM inducida que dice que es menos la inductancia, ¿cierto? Por
la razón de cambio de ¿quién? De la corriente con respecto a ¿qué? Con respecto al tiempo. La razón de cambio en el tiempo. Entonces, en la medida en que cambia la corriente eléctrica, va a variar el campo magnético que produce esa bobina. Existen tres tipos de inductores y su simbología es la siguiente. Entonces tenemos los inductores al vacío, se simbolizan así, que son las bobinas pues normales, como coger un cable y enrollarlo, ¿cierto? Que también llaman inductores fijos y se simbolizan así. Entonces decimos que es fijo. Tenemos los inductores con un núcleo, que se simbolizan así, con dos rayitas aquí abajo que indican que tienen un núcleo. Que son esas bobinas que tienen un alambre enrollado alrededor, ¿cierto? En el centro pues tienen un metal o alguna cosa ferroeléctrica, que es la que al inducir el flujo eléctrico se convierte en un electroimán. Por ejemplo, si ponen ahí, no sé, un tornillo metálico dentro de una bobina normal, entonces se vuelve un electroimán. Eso sería un inductor de núcleo. Y está finalmente el inductor variable. El inductor variable, que se simboliza de esta manera.